Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Thais Suárez, del segundo de bachillerato A de la unidad educativa Mis Primeros Pasos. Hoy vamos a resolver un ejercicio de presión. Mi ejercicio dice: un disco cilíndrico de madera que pesa 45 newtons y tiene un diámetro de 30 centímetros flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es de 850 gramos sobre centímetros cúbicos. El cilindro de aceite mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro al igual que el cilindro de madera. Calcula la presión manométrica en la parte superior de la columna del aceite. Nosotros, sabiendo que la fórmula de la presión es fuerza igual a área y el de la área es pi por radio al cuadrado, tenemos que encontrar el valor de pi, sabiendo que el diámetro es 0.3 metros, ya llevados los 30 centímetros a metros. Entonces reemplazamos diciendo que el radio es igual a 0.3 metros sobre 2, que eso nos da un resultado de 0.15, que sería el valor del radio. Ahora reemplazando nos dice que 45 sobre pi por 0.15 elevado al cuadrado nos da un resultado de 636.6 pascales, que sería la presión en la parte superior de la columna. Y ahora dice: ahora supongamos que alguien coloca un peso de 83 newtons en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del borde de la madera. ¿Cuál es el cambio en la presión en la base del aceite y a la mitad de la columna del aceite? Para encontrar el cambio de presión, primero tenemos que saber cuál es la presión en la base. Para encontrar la presión en la base tenemos que sumar la presión de la madera más la presión del aceite, sabiendo que la presión de la madera va a ser igual a fuerza sobre área más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del cilindro. Eso reemplazando nos va a quedar que va a ser 128 sobre pi por 0.15 al cuadrado más 85 kilogramos sobre metros ya llevados a metros, y por 9.8 por 0.375. ¿De dónde salió ese 0.375? Salió de los 75 centímetros llevados a metros, y eso sacado a la mitad. Y esa respuesta nos da un valor de 4.934.58 pascales, que sería el valor de la presión de la base. Y ahora, continuamos. Ahí sí, ¿cuál es el cambio en la presión en la base del aceite y a la mitad de la columna? Como sabemos que lo primero que tenemos que hacer es razonar qué es lo que empuja el aceite hacia abajo. Primero, la tabla, y segundo, la presión que tiene el aceite. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presión del aceite. Para sacar la presión del aceite, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la densidad del aceite por la gravedad y por la altura. Reemplazando eso nos va a dar que la presión del aceite es igual a 3123.75 pascales. Y ahora, una vez que tenemos la presión del aceite, lo único que tenemos que hacer es sumar y reemplazar. Para buscar la diferencia en el cambio de presión, tenemos que sumar la presión en la parte superior, que la sacamos al comienzo, más la presión del aceite, que la acabamos de sacar ahorita. Reemplazando nos va a quedar que 636.6 pascales más 3123.75 pascales nos da un resultado de 3760.35 pascales como la respuesta en el cambio de presión en la base del aceite. Y 2. Tenemos que ahora calcular el cambio de presión a la mitad de la columna del aceite. Para eso tenemos que reemplazar por la presión en la base menos la diferencia de presión en la base, perdón. Ya, una vez que tenemos eso, reemplazamos y nos queda 4.934.58 pascales menos 3.760.35 pascales, que es lo que acabamos de sacar ahorita. Y restando eso nos va a dar que la diferencia de presión a la mitad de la columna del aceite es igual a 1177.19 pascales. Y eso sería todo. Gracias.